Bueno, ¿se puede ver la presentación? Gracias. Bueno, vamos a aplicar la transforma de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales. Empezamos con las ecuaciones diferenciales. Bueno, vamos a considerar las que vamos a considerar son de segundo orden con coeficientes constantes. ¿Bien? A, un coeficiente por la derivada segunda de la función incógnita, más B, otro coeficiente por la derivada primera de la función incógnita, más C, otro coeficiente de función incógnita, y en segundo miembro tenemos una función h que depende de t en el tiempo. Y esta ecuación tiene dos condiciones iniciales. Está sujeta a condiciones iniciales, que las condiciones iniciales son en 0. Para t 0. En el caso de la transformada de Laplace, las condiciones iniciales son en 0. ¿Ven? En el caso que veíamos, que se veía en análisis matemático 2, con el método de los coeficientes indeterminados, podía ser cualquier valor ahí, no en 0, pero en ambas tenía que ser el mismo, tanto para la función que para su derivada, en el mismo punto. Las condiciones iniciales, supongamos, y en 0 igual a K1, una constante, y prima, la de la derivada primera, en 0, K2, otra constante. Entonces, esta es la ecuación diferencial que quiero resolver mediante transforma de Laplace. Para eso lo que se hace, se aplica la transforma de Laplace en ambos miembros. Los coeficientes son coeficientes reales, constantes reales. Y el coeficiente A0 distinto de 0 para que sea de segundo orden. Si no, no es de segundo orden. Queremos resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden con coeficientes constantes. Entonces, ¿qué se busca cuando se resuelve la ecuación diferencial? Se busca encontrar la expresión de esta función, que es la función incógnita ahí, que depende de la variable t. ¿Bien? Ecuación diferencial ordinaria. ¿Bien? Cuando la función incógnita depende de una sola variable, se llama ecuación diferencial ordinaria. Entonces, para resolverla, aplicamos la transformada de Laplace en el primer miembro y en el segundo. Ahora, esto por propiedad de linealidad de la transformada de Laplace es la suma, ¿bien? De las transformadas. La transformada de esta suma es la suma de las transformadas, y como estas son constantes, ¿bien? Salen fuera. Por ejemplo, acá, aplicando la propiedad de linealidad de la transformada de Laplace, me queda esta, para este primer término, queda A por la transformada de la derivada segunda, más para este otro término la B por la transformada de la derivada primera, y para este otro C la transformada de la función incógnita. Y en el segundo miembro vamos a suponer que la función tiene transformada de Laplace, es decir, va a cumplir con las condiciones suficientes, es decir, va a ser seccionalmente continua en el intervalo finito 0t y de orden exponencial para t mayor que ese t mayúscula. Entonces tiene transformada de Laplace. Cumple las condiciones suficientes esta función, por lo tanto tiene su transformada de Laplace. La transformada de las derivadas tengo que aplicar acá. En estas dos, es la transformada de la derivada segunda, que era s al cuadrado por la transformada
de la función incógnita menos S por la primera condición inicial I en 0 menos I' en 0, que es la otra condición inicial. Eso para la transformada solamente de la derivada segunda. Transformada de la derivada segunda de la función incógnita es todo esto. Y la transformada de la derivada primera, también transformada de derivada, S por la transformada de I menos I en 0. ¿Bien? La condición inicial, que es igual a K1, I' en 0, le llamamos K2, la constante K2, y luego la transformada de la función incógnita es la función transformada. Si I de t es la función del tiempo, su transformada en el dominio de la frecuencia compleja S es I mayúscula de S. Entonces ahora se transforma en una ecuación algebraica. En acá aplico la propiedad distributiva, me salen todos esos términos, acá también, propiedad distributiva, y luego saco I de ese factor común. ¿Qué es lo que tengo que buscar? Yo busco la solución, que es la función incógnita I, que depende de t. Pero ya transformé la ecuación diferencial, cuando aplico la transformé, y me queda la transformada de la función incógnita. Entonces saco el factor común, la transformada de la función incógnita, y luego despejo la transformada. Sacando factor común, lo que tiene IS, entonces factor común de este A es el cuadrado, más B por S, más este C. Y en el segundo miembro tengo H, y todos estos términos los paso al otro miembro. Acá está con el signo menos, pasan con el signo más. Y entre esta y esta puedo sacar factor común de K1. ¿Bien? K1, factor común de A por S más B. Y ahora despejo I de S. Tengo la transformada de la función incógnita. ¿Ven? La transformé a la ecuación diferencial en una ecuación algebraica. Manipulo algebraicamente sacando los factor común I de S, y luego lo despejo, la transformada de la función incógnita. Esta es la expresión para la transformada de la función incógnita en el caso de la ecuación de segundo orden. ¿Bien? Si ahora tengo una ecuación diferencial más general de orden n, ¿bien? Donde aparece hasta la derivada de orden n de la función incógnita, ¿bien? Teniendo en cuenta este resultado, va a resultar que la expresión correspondiente para la transformada de la función incógnita es un cociente donde tengo en el numerador la transformada de la función del segundo miembro más términos correspondientes a las condiciones iniciales. ¿Bien? Y en el denominador, un polinomio de grado n. Vemos acá que para la de segundo orden tengo un polinomio de segundo grado. Y tengo la función transformada del segundo miembro, ¿bien? Y todas estas condiciones que salen de las condiciones iniciales. Entonces, generalizando, partiendo del resultado que se obtiene para la ecuación de segundo orden, generalizo para la de orden n, sería una ecuación de esa forma. Luego de aplicar transformada de Laplace, sacar factor común I de S y despejarlo, se llega a esa expresión. Por lo general,
los que vamos a ver, los ejercicios que vamos a ver, ocurre que la transformada de Laplace de la función incógnita va a resultar ser un cociente de polinomio. ¿Ven? No ocurre siempre que sea cociente de polinomio, ¿ven? Pero ocurre frecuentemente y lo que vamos a ver nosotros es básicamente cuando nos queda un cociente de polinomio en la variable S. Suponiendo que esa transformada de la función incógnita, una vez que despejo, me queda un cociente de polinomio en la variable S, irreducible. ¿Qué significa irreducible? Que P y Q, que son los polinomios, no tienen factores comunes. Y además, vamos a suponer, como ocurre habitualmente en los sistemas, bien que se analizan, por ejemplo, en control, en teoría del control, el grado del polinomio del denominador es mayor que el grado del polinomio del numerador. Y los puntos singulares también van a ser polos, bien, porque tengo un cociente polinomio. Tengo un cociente polinomio donde los polinomios no tienen factores comunes entre el numerador y el denominador, por lo tanto, los puntos donde se anule el polinomio Q, ahí tendremos los polos. Es decir, los puntos singulares van a ser solamente polos, en este caso particular. Caso particular de que esta transformada resulte en un cociente de polinomio. Entonces, bajo esas condiciones, se puede demostrar que ahora que tengo la transformada de la función incógnita, puedo aplicar la transformada inversa mediante la fórmula esa que hemos visto, la fórmula integral de Bromwich, que era sobre un de recta vertical, ¿bien? Y decíamos que íbamos a obtener la antitransformada mediante residuos, ¿bien? Pero para poder aplicar el teorema de los residuos, tenía que ser un contorno cerrado. Entonces, lo que se hace es cerrar ese contorno. Primero vemos cómo es la transformada inversa. La función incógnita es la transformada inversa de la función transformada, que despejé luego de aplicar transformada de Laplace a la ecuación diferencial, y ahora hago la transformada inversa. La fórmula integral de Bromwich decía que esta transformada se puede obtener directamente haciendo esta integral y multiplicando por 1 sobre 2pi por i. Ahora, la integración se realiza sobre este segmento, un segmento que se elige sigma igual a sigma 0, es decir, sigma igual a constante, con sigma 0 mayor a alfa. Tiene la condición. Este era el semiplano de convergencia, y acá se hacía la integración, no importa dónde, puede ser ahí, como quiera, ¿bien? Siempre que se cumpla la condición de que sigma 0, que es lo que elijo yo, la constante que voy a elegir, sigma igual a sigma 0, la ecuación es una recta vertical, sea mayor que alfa. ¿Bien? De esta manera van a quedar todos los puntos singulares acá a la izquierda de ese semiplano. Este alfa es la abscisa de convergencia. Se elige de modo que el contorno quede a la derecha de todos los puntos singulares. En este caso van a ser polos solamente. Dijimos que era un cociente polinomio, un caso especial, por lo tanto los puntos singulares son polos. Y bajo las condiciones que supuesta recién,
que, ¿cuáles eran las condiciones? Que era un cociente de polinomio, P dividido Q, con polinomios que no tienen factores comunes, irreducibles. Y que el grado del polinomio del denominador era mayor que el grado del polinomio del numerador. ¿Bien? Entonces, bajo esas condiciones, lo que hacemos es esta integral, que es la que tengo que multiplicar por 1 sobre 2pi por i para obtener la transformada inversa y así tener la función incógnita y que depende de t, que es lo que quiero encontrar. Esta integral la vamos a denotar de esta manera. Esto es sobre un contorno, que es un segmento recta vertical, de ecuación sigma igual a sigma 0. Entonces este contorno le voy a llamar C sub sigma 0. Y con esto denoto toda esta integral. Toda esta integral la denoto en forma bien compacta, de esta manera. Bien, para no andar repitiendo toda la integral completa. Cuando me refiero, cuando uso este símbolo, me estoy refiriendo a esa integral. Vemos que se va a poder calcular de esta forma, mediante la integración a lo largo de un contorno cerrado. ¿Bien? Contorno. Este es el contorno original. Bien, donde hago donde tendría que hacer esta integral. Bien, pero lo que hago es considerar esta otra integral que tiene el mismo integrando, pero ahora el contorno está cerrado. Es la unión de dos contornos. Uno, el contorno original que tenía, y el otro, esta parte del contorno que hace que se cierre. ¿Bien? Y abarco encierro todos los polos de la función I de S por E a la ST. Es decir, esta integral la voy a evaluar mediante esta otra, pero para poder hacerlo, bien, tiene que ocurrir que la integral esta sobre este contorno tiene que ser 0. Bien, la integral esta es la suma de la integral a lo largo de este contorno más la integral a lo largo de este otro contorno. Bien. ¿Cuál debería ser? Originalmente tengo que hacer esta sola, pero yo quiero resolverlo por residuos, tengo que cerrarlo, el contorno, si no, no puedo, y recorrerlo en sentido antihorario. Si no, no puedo aplicar el teorema de los residuos. Ahora, para que el valor de esta integral coincida con el valor de esta integral, resulta que va a tener que ser 0 esta integral, cosa que ocurre bajo las condiciones que consideramos, bien, esas de cociente polinomio, que el polinomio del denominador tiene grado mayor que el polinomio del numerador. Bajo esas condiciones se demuestra que esta integral da 0. Bien, por lo tanto, de esta integral cerrada, la que aporta valor es esta. Esta aporta 0. Bien. Y ahora esta, cuyo valor es igual a esta otra integral, porque esta no aporta 0 valor, la resuelvo por residuo. Hago tender R a infinito. Tengo el contorno, este original, lo cierro así, con un contorno circular de radio R, y hago tender R a infinito, y ahí voy a encerrar todos los polos. ¿Por qué? Porque todo esto, esta recta, que la elegí a propósito para que los puntos singulares queden a la izquierda de esta recta, luego lo cierro y hago tender R infinito, y entonces voy a abarcar todos los polos de esta función, porque voy a aplicar residuo a esta función. Esta es la función integrando.
Esta es la función integrando y los polos son de esta función. Pero los polos de esta función son los mismos que los polos de I de S, porque multiplicar a la transformada de la función incógnita, que es un cociente de polinomio, por una exponencial, esta exponencial no le va a agregar ni quitar polos a este producto. Este producto de I de S por E a la ST tiene los mismos polos que I de S. Al multiplicar I de S por E a la ST, no le estoy cambiando los polos, ¿bien?, al integrante. Y ahora, como se demuestra que esa integral a lo largo del contorno, bien, circular, esa parte del contorno circular, es 0 cuando R tiende a infinito, esta integral a lo largo de la curva cerrada, que es la suma de la integral a lo largo del contorno este, C sub R, y este es el otro contorno, en este C sub sigma 0, esto es 0, por lo tanto, esta era la integral de Bromwich, que va a ser igual a la integral a lo largo del contorno cerrado, porque esta da 0. ¿Bien? Pero ahora lo puedo resolver. Esta integral es igual a esta otra, lo resuelvo por residuo. Esta integral la hago por residuo, 2pi por i, la suma de los residuos en los polos de I de S o de I de S por ST, que son iguales, son los mismos polos. La función incógnita es la transformada inversa de la función transformada y lo resuelvo por residuos. 2pi por i, esta integral 2pi por i por la suma de los residuos. Pero está multiplicado porque la fórmula integral de Bromwich dice 1 sobre 2pi por i. Con lo cual se simplifica los 2pi por i y la transformada inversa de la función transformada es la suma de los residuos de cada uno de los polos de I de S. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, quedó claro. Bueno. Bueno, ahí subí en el aula ejercicio resuelto 7, un archivo PDF con transformada de Laplace. Ayer habíamos visto la transformada de Laplace, la definición, habíamos visto algunas, cómo obtener una pequeña tabla de transformada de Laplace. Acá está la tabla con algunas de las transformadas. Para 1, la función del tiempo, su transformada de Laplace es 1 sobre s. Para t a la n, su transformada es n factorial sobre s elevado a la n más 1. Para la exponencial, t a la t es 1 sobre s menos a. Para el producto de la exponencial por t elevado a la n, esta otra, la de coseno, la de seno. Bien, y estas otras que también habíamos visto ayer. También tenemos la transformada de la derivada primera, que es la que se usa, tanto la de la derivada primera como la de la derivada segunda, cuando aplico transformada de Laplace para resolver la ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, si es la de segundo orden, aparece en las derivadas hasta el orden 2. Bien, entonces, recordando que la transformada de la derivada primera para la función y es s por su transformada menos i en 0.
la transformada de la derivada segunda de la función y es s cuadrado por su transformada de Laplace menos s por i en 0 menos i' en 0. ¿Ven las condiciones iniciales que tiene la ecuación diferencial de segundo orden? Son dos. I en 0 e i', derivada primera en 0. Cuando la aplico a la transformada de Laplace para resolver esa ecuación sujeta a esas condiciones iniciales, o sea, le aplica la transformada de Laplace en ambos miembros. Bien, y esto es lo que vimos recién hace un rato, y se saca factor común i de s, luego se despeja y se llega a la transformada, bien, de la función incógnita. Bien. Como ocurre muchas veces, esto es un cociente polinomio, donde P y Q no tienen factores comunes, con el grado de P mayor, grado de Q mayor que el grado de P, la del denominador tiene mayor grado que el numerador. Los puntos singulares solamente son polos. Se demuestra que la función incógnita se puede obtener por residuos. Y es la suma de los residuos de la función transformada por e a la st en los polos de i de s por e a la st, que son iguales a los polos de i de s. Y el cálculo de los residuos en los polos son las mismas fórmulas que vimos para calcular en polo simple con el límite. Si S0 es un polo simple, entonces el residuo de I de S por E a la ST en ese S0 es el límite cuando S tiende a S0 de S menos S0 por I de S por E a la ST. Esa es la función. La función es I de S por E a la ST. Y si es de orden n, en la fórmula con la derivada. Si es de orden n, S0 es de orden n, 1 sobre n menos 1 factorial. El límite cuando S tiende a S0 de la derivada de orden n menos 1 respecto de Sn menos una vez del producto de S menos S0 a la n por la función que es I de S por E a la ST. Esas son las fórmulas para calcular los residuos tanto en un polo simple como en un polo de orden n. Son las mismas que vimos cuando veíamos en variable compleja, nada más que antes la variable era z, x más y, ahora es s, la variable compleja, sigma más i omega. Entonces lo vamos a aplicar para resolver ecuaciones diferenciales. Supongamos que tenemos esta ecuación diferencial donde el segundo miembro es 0. En la función h de t es 0. Y en la transformada de 0, si yo quiero hacer la transformada de Laplace, definición, acá es la función por e a la menos st, y esto, el integral de 0, por lo tanto la transformada de 0 es 0. Estas son las condiciones iniciales. Para esa ecuación diferencial, aplico, ahí tengo la ecuación diferencial, las dos condiciones, aplico transformada de Laplace en ambos miembros. Esta transformada de 0 ya vimos que era 0. Y acá, bien, por la propiedad de linealidad, me queda la transformada de la derivada segunda menos 4 veces la transformada de i, de la función incógnita. Y esto, la transformada de la derivada segunda es s cuadrado por la transformada de la función incógnita menos s por i en 0, que es esa
condición inicial, menos I' en 0, que es menos 6, la otra condición inicial. Menos 4 por la transformada de I, que es I de S. Esto se anula. Esto queda menos con menos, queda más el 6. Y de acá saco factor común, I de S, y luego lo despejo. ¿Bien? Primero este lo paso al otro miembro. Con menos 6, saco acá, entre estos dos términos, el factor común I de S al cuadrado menos 4. Despejo la transformada de la función incógnita y me queda ese cociente de polinomio. Grado del polinomio del denominador 2, grado del polinomio del numerador 0. Grado, este es P y este es Q. Bien, cumple las condiciones que habíamos visto, de que por lo general esto era un cociente del polinomio con el grado del polinomio del denominador mayor que el grado del polinomio del numerador. Bien, tengo que buscar los polos y hacer la suma de los residuos en cada uno de los polos. Entonces busco las raíces de Q igual a 0. Quiere decir que, ¿cuáles son las? Acá hay dos raíces, más 2, lo elevo al cuadrado, me queda 4, menos 4 satisface, menos 2. Lo elevo al cuadrado, queda 4, menos 4 también, más menos 2. Factorizo, lo expreso en forma factorizada, S menos una de las raíces, S menos la otra. Y ahora hay que hacer la transformada inversa. Y para ello se aplica el teorema de los residuos. Bien. Hago la suma de los residuos. Bien. Cada uno de estos polos. Son 2. Entonces la suma de cada uno hasta 2. De los residuos de I de S por E a la ST. Esta es I de S. I de S menos 6 sobre S menos 2 por S más 2 y hay que multiplicarla por E a la ST. Bien, y sacar los residuos de esa función. Bien, de esa función en los polos que vemos que son polos simples. Son polos simples y son los mismos, los de I de S por E a la ST, que los polos de I de S. Bien, porque multiplicar por E a la ST no cambia acá, los polos no va a alterar. Bien, siguen siendo los mismos polos. Entonces tengo que hacer residuo en el producto I de S por E a la ST en 2, que es uno de los polos, y el menos 2, que es el otro polo. Son polos simples, entonces aplico la fórmula para calcular los residuos de polo simple. En el primero hago el límite cuando se tiende a 2 de S menos 2 por la función I de S por E a la ST, y luego el otro residuo, el menos 2, I de S por E a la ST por S más 2. Bien, S menos 2 quedaría S más 2. Entonces acá puedo simplificar y me quedan esos límites. Cuando hago este límite, me queda menos 6 dividido 4, y este 2 acá me queda era 2t. Para este otro límite, hago la sustitución ahí y ya tengo
el valor es el límite. 6 dividido 4 es a la menos 2t. Bueno, acá se simplifica. Queda 3 medios a la 2t más 3 medios a la menos 2t, que se puede expresar como un seno hiperbólico, es decir, saco 3 o menos 3 factor común, y en este 2 queda en el denominador común, como denominador común, de e a la 2t menos e a la 2 menos e a la menos 2t, y esta es el seno hiperbólico de 2t por esta constante. Bien, lo pueden dejar así, o si quieren lo pueden poner, expresar de esta manera, ¿ven? Pero hasta ahí está bien, ¿bien? Pueden dejarlo así directamente, o si quieren lo expresan de esa manera. Bien. ¿Quedó claro el ejemplo ese? Sí. Una preguntita, profe. La parte esa de determinar la curva de integración, en la práctica nunca lo vamos a hacer, era solo para la demostración. Sí, 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 no, no lo vamos a hacer. A ver, en el otro PDF, bien, acá está hecho los ejercicios. Supongamos que nos queda en la ecuación diferencial esta función y de se transforma a, este es P y este sería Q. ¿Cómo debería ser esto? Me fijo acá donde están los polos en I, en menos I y en 0. ¿Bien? Por lo tanto, tengo que tomar esto, bien, con que dejando a la izquierda, bien, este sería uno de los contornos, el contorno ese de la fórmula de Bromwich para obtener la transformada inversa. ¿Bien? Basta con que queden a la derecha los polos, ¿bien? Uno lo puede tomar así, más cercano acá, ¿bien? Mientras no esté sobre el eje Y, sino que sea, bien, de corrido un poco, ¿bien? Puede estar ahí, puede estar ahí, puede estar ahí, no importa, uno puede correr, pero tiene que dejarlo a los polos que quedan a la izquierda. ¿Bien? Y luego cierra esto con R que tiene infinito. Por lo tanto, va a incluir a todos los polos. Si los polos quedan a la izquierda de esta recta, ¿bien? Cuando cierre el contorno y haga tender a R infinito, ese contorno va a encerrar a todos los polos. Por eso es la suma de los residuos en todos los polos, ¿bien? Porque todos tienen que quedar en el interior del contorno. Ok, gracias, profe. ¿Dónde se cortó? Me había terminado de explicar lo de la curva
de integración. Este ejemplo no. En el otro PDF, profe, estaba diciendo de que tenían ¿Cómo? que quedarlos por el lado izquierdo. Eso nomás se está explicando. Bueno. Estos pasos para este ejercicio, ¿no? O solamente había dejado en donde estaba el otro PDF con el contorno. Sí, eso no. De contorno, profe. Ese no. Bueno, a ver. Bueno, entonces para este ejercicio tenemos esa ecuación diferencial con esas condiciones iniciales y aplicamos en transformada de Laplace en ambos miembros. El segundo miembro, la función h de t. Estas son las condiciones iniciales. La transformada de Laplace aplico en ambos miembros. En el segundo miembro me queda la transformada de 2. Bien, si voy a hacer la transformada de 2, tiene la definición. Acaba la función del tiempo. Es 2. Como esto es una integral, esto puede salir fuera de la integral. Y acá queda 1. Bien, entonces esta es la transformada. Es 2 por la transformada de 1. Y la transformada de 1 es 1 sobre s, en la primera que tenemos en la tabla. La primera transformada de la tabla es la de 1, que es 1 sobre s. Bien, entonces, esta transformada la puedo escribir como sale la constante esta fuera de la integral, me queda 2 por la transformada de 1, que es 1 sobre s, por lo tanto la transformada queda 2 sobre s para la del segundo miembro. En el primer miembro tengo la suma, la transformada de la suma de la derivada segunda y de la función incógnita, la transformada de la suma de las transformadas, y la transformada de la derivada segunda era s cuadrado por i de s menos s por i en 0, que es esta condición, menos i' en 0, que es 3. La transformada de la función incógnita es i de s, y en el segundo miembro teníamos la transformada que era 2 sobre s. Bien, acá esto se anula. Entre este y este puedo sacar factor común, i de s, y este 3 lo paso, o el menos 3 pasa como más 3 al otro miembro. En el primer miembro saco i de s, factor común de s cuadrado más 1. Y en el segundo miembro saco este denominador común. Entonces me queda en el segundo miembro 2 más 3 por s, todo sobre s. Y ahora despejo y transformada. La transformada de la función incógnita, donde vemos que esa transformada tiene un polo en s igual a 0. Ahí tengo s igual a 0 y acá tengo este término que es igual a 0 para encontrar las raíces, más i menos i. Bien. Elevado al cuadrado queda menos 1. Por lo tanto, esto lo puedo factorizar y lo dejo expresado en términos del producto de s menos una de las raíces, que es i, por s menos la otra raíz, que es menos i, queda s más i. Y ahora hay que hacer la transformada inversa, que vimos que la podíamos hacer por residuo.
Bien. Hay que hacer la suma de los residuos de esta función IDS, pero multiplicada por e a la st. ¿Bien? Porque la integral, mediante la cual se obtenía la transformada inversa, era la integral de IDS por e a la st. ¿Bien? Entonces hay que multiplicar por e a la st a la IDS y calcular el residuo de esa función IDS por e a la st en los polos de IDS o en los polos de IDS por e a la st, que son los mismos. Son tres polos simples, uno en 0, otro en i, y el otro en menos i. Tengo la expresión para la transformada. También la puedo expresar de esta manera, donde tengo acá este otro término, está factorizado. ¿Bien? Ahora, cuando voy a calcular el residuo, ¿dónde tengo que hacerlo? En 0, en i y en menos i. Y son todos polos simples. ¿Bien? Son polos simples. Para calcular en 0, puedo usar cualquiera de las dos expresiones que tengo acá. ¿Bien? Tengo esto y tengo esto. Usar esta o esta. Para calcular el residuo es S igual a 0. ¿Bien? Pero para calcular el residuo en i o en menos i, no puedo usar esto. Tengo que usar esta factorizada. ¿Bien? Para el 0, puedo usar esta expresión. Para calcular el residuo en i y en menos i, tengo que usar la forma factorizada. ¿Bien? Entonces, para 0, fíjense que usé donde este término no está factorizado. Y para i y menos i, sí. Porque para hacer el residuo tengo que hacer el límite que s tiende a i de s menos i por i de s por e a la st. Entonces tiene que estar factorizado y acá simplifico. ¿Bien? En cambio, para calcular el 0, puedo tener esto sin factorizar o puedo tenerlo factorizado. Acá usé sin factorizar esta parte porque suele ser más simple hacerlo de esta manera que teniendo esta expresión factorizada. Pero para esta y para esto tiene que estar factorizado porque es justo donde estoy calculando en uno de los dos, donde estoy calculando el residuo. ¿Bien? En este caso S menos I, con el S menos I se simplifica, el otro es el límite cuando S tiende a menos I, de S menos menos I queda S más I. Se simplifica con este y ahora me quedan esos tres límites. Esos tres límites, donde el primero es cuando S tiende a 0. Cuando S tiende a 0, lo calculo directamente sustituyendo la S por 0. En esto se anula, queda 2 dividido 1 por E a la 0, es 1, por lo tanto queda 2. Cuando hago acá el límite, puedo sustituir directamente acá la I, la I, la I y la I, me queda 2 más 3I, dividido I por 2I, por E a la IT. Y este otro, me queda esta expresión. Este I con ese I queda menos 2 en el denominador. Menos con menos queda más, pero I por I queda menos. ¿Bien? Menos 2. Menos 2 y menos 2. Bien, ahora lo que hago es agrupar exponenciales. ¿Por qué? Porque esta expresión no es, tiene que ser, estas ecuaciones diferenciales son las que hacían en análisis 2. ¿Bien? Tengo una ecuación diferencial con coeficientes que son coeficientes
constantes reales. Las soluciones de esa ecuación diferencial eran funciones que son reales, no podían tener una expresión, esa función, donde tenga parte imaginaria. ¿Bien? Entonces no lo puedo dejar así expresado a la función de tiempo, sino que tengo que, de alguna manera, hacer desaparecer todas esas unidades imaginarias, y una forma de hacerlo es la siguiente. Primero acá hago distributiva entre este, que sería 2 menos 2, y acá queda menos 3i dividido 2 por esa exponencial. En esto queda menos a la it, y acá queda menos 3 medios i por e a la it. Lo mismo hago con esto. Ahora, puedo hacer de dos maneras. La exponencial e a la it por fórmula de Euler, coseno de t más i seno de t. La otra exponencial e a la menos it por fórmula de Euler, coseno de t menos i seno de t. Si sustituyo estas exponenciales, ¿bien?, por su correspondiente expresión aplicando la fórmula de Euler, y luego sumo, saco factor común, bien, resto lo que se tenga que eliminar, elimino lo que se tenga que eliminar, me va a quedar una expresión donde va a desaparecer, ¿bien?, la unidad imaginaria, y me queda toda una expresión real. Esa es una forma. Otra forma es agrupando y formando coseno y seno. Este puedo poner así. E a la it tiene signo menos. Con este otro lo agrupo. ¿Bien? Me queda más acá e a la menos it. ¿Bien? Tengo menos, paréntesis, e a la it menos it. Este menos me queda este término. Este menos por este me queda este término también negativo. ¿Bien? Y ahora yo sé que el coseno, bueno, si acá hubiese dividido por 2, esto sería un coseno. Entonces multiplico y divido por 2, y este es el coseno de t. Por lo tanto, me queda menos 2 por el coseno de t. Y entre este y este agrupo también, hago 3i, o menos 3i, de e a la it, con menos, pongo un signo menos acá, este queda con el menos. Si tengo un signo menos adelante y este tiene un más, para que me quede más también tengo que poner el menos, ¿bien?, para que menos con menos quede más. Bien, cuando tengo una resta, para que esto sea seno, tengo que dividir por 2i. Por lo tanto, bueno, el 2 ya está. El 2 ya está acá. Bien, lo que tengo que hacer ahora es multiplicar por i y dividir por i, de forma tal que esto lo reconozco como el seno de t. Y este i por ese i queda menos 1, con el menos queda más 3. Entonces esto es coseno y esto es seno de t. Y ahora queda todo real. No hay ninguna unidad imaginaria. Entonces, dos formas. Con la fórmula de Euler, sustituyo cada una de esas exponenciales por la expresión correspondiente a la fórmula de Euler. ¿Bien? Y luego hago álgebra. ¿Bien? Hay términos que se van a anular, ¿bien?, otros que se suman, ¿bien?, y llego a esta expresión. La otra es directamente agrupar, identificar con senos y cosenos. ¿Sí? ¿Quedó claro el ejemplo este?
Bueno. En este otro ejemplo, bien, tengo una función h de t igual a una exponencial. ¿Cuál era la transformada de e a la at? En la tabla, voy a la tabla y encuentro que es 1 sobre s menos a. En este caso, a vale 1, ¿bien? La transformada de la exponencial, cuando esto vale 1, 1 sobre s menos 1. En el primer miembro aplico transforma de Laplace, la transformada de Laplace de esa suma es la suma de la transformada. Bien, además este 2 sale fuera de transformada por ser una constante. Y ahora la transformada de la derivada segunda. Y acá tengo este 2 por la transformada de la derivada primera de la función incógnita. 2 por la derivada primera. Estas son las condiciones iniciales, y en 0, menos 1, y prima en 0, 1. Acá se hace distributiva, me queda toda esta expresión, y este menos 1 con el 2 queda 1. Este S y el 1 que me quedó lo pasarían al otro miembro. ¿Bien? Lo paso al otro miembro, restando. Y con este término, todos los que tienen I de S, saco factor común I de S. De S cuadrado más 2S más 1. En el segundo miembro saco denominador común, S menos 1. Me queda esa expresión. Y ahora todo esto que está acá pasaría dividiendo. Y tengo que sacar acá las raíces. Pero esto veo que es el cuadrado de S más 1. S más 1 al cuadrado sería el cuadrado del primer término, que es S, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término. Quiere decir que menos 1 es una raíz ¿de qué orden? De orden 2. ¿Está? Repetida. Entonces tiene un polo de orden 2 en menos 1. Y otro en 1. Pero simple. En menos 1 es de orden 2 y en 1 es un polo simple. Por lo tanto, para calcular el residuo en el polo de orden 2, tengo que aplicar una de las fórmulas, que es la que tiene la derivada. En este caso, tiene derivada primera. Este es 1 sobre n menos 1 factorial. Hago los residuos de cada uno de los polos. El residuo es menos 1. Tengo que multiplicar I de S por E a la ST. Esta I de S hay que multiplicarla por E a la ST y sacar los residuos en los polos. El menos 1, como es de orden 2, esta es I de S por E a la ST. Uso la fórmula del residuo de orden n. Para un polo de orden n. 1 sobre n menos 1 factorial. Como es de orden 2, esto queda 2 menos 1, queda 1, 1 factorial. La derivada de orden n menos 1 respecto de s, n menos 1 vez, s es 2, entonces queda derivada primera de s menos 1 al cuadrado, porque es de orden 2, por I de S por E a la ST. Se simplifica y me queda el límite cuando S tiende a 1 de la derivada de esa expresión. Para este otro es simple. Entonces hago el límite cuando S tiende a 1 de S menos 1 por I de S por E a la ST. Se simplifica. Acá hay que hacer
la derivada. Esto lo puedo expresar bien como un triple producto. Acá tengo un cociente multiplicado por e a la st. Si a esto que está en el denominador lo pongo en el numerador a la menos 1, tengo la derivada de un triple producto. Bien. U, P, W. Bien. La derivada de U por B por W, U' por B por W, más U por B' por W, más U por B por W'. Tengo que hacer la derivada. La derivada de este término, menos 2S, bien, derivo, me queda menos 2S por este sin derivar y por este sin derivar. Ahora hago esta parte tengo que hacer, queda como está, tengo que hacer la derivada de esto, bien, y multiplicarla por como está. Estos dos como están por la derivada de esto. Entonces queda ese menos 1, le resto 1, me queda la menos 2, ¿bien? Y derivo lo que está acá adentro respecto de ese, que es 1. ¿Bien? Por los otros términos sin derivar. Y este límite, bueno, este es el segundo y queda este otro. ¿Bien? Queda el primero, igual que está, como está, y la derivada de esto respecto de S. La derivada respecto de S de a la ST es T por E a la ST. T por E a la ST y los otros términos quedan como están. Y este límite, cuando acá evalúo en 1, me queda 1, acá me queda 2 al cuadrado, queda 4, un cuarto, y acá queda E a la S, donde S es 1, E a la T, quedaría un cuarto por E a la T. Luego se evalúa y me quedan estos términos. ¿Bien? Este primer término correspondiente a este segundo correspondiente a y este tercero que tiene el T por E a la ST, se sustituye la S por menos 1, y este sería la solución de la ecuación diferencial. Acá, fíjense que no hizo falta agrupar nada porque está todo real. No hay ninguna unidad imaginaria. No hizo falta lo que se hizo en el ejercicio anterior. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, acá, en esta otra, las condiciones iniciales son 0. La transformada de coseno de 2t, ¿cómo sería? En la tabla voy y busco coseno de b por t. La transformada era s sobre s cuadrado más b al cuadrado. Como b es 2, ¿bien? Me queda s dividido s al cuadrado más 4. En el primer miembro hago la transformada. Condiciones iniciales 0, 0, entonces me queda i de s por s cuadrado. Con este menos i de s saco el factor común i de s cuadrado menos 1, y luego paso esto dividiendo, y luego busco los
las raíces. Acá este es más menos 1, y acá queda más 2i y menos 2i. Para calcular el residuo en 2i y en menos 2i, necesito esta expresión que esté factorizada. Esos términos correspondientes a esas raíces. Bien, para calcular el residuo en 1 y en menos 1, esto no hace falta que esté factorizado. Puedo obtenerlo de esta manera. Bien, pero esto sí tiene que estar factorizado para calcular en 1 y en menos 1. Esto no hace falta cuando estoy calculando en 1 y en menos 1. Pero cuando estoy calculando en 2i y en menos 2i, sí hace falta tener factorizado esto, pero esto no. A ver cómo está hecho acá. Bien, en 1, fíjense que cuando hago en 1, sí tengo factorizado esto porque bien, ahí una de las raíces es 1 y la otra es menos 1. Pero esto no hace falta tenerlo factorizado. Ahí simplifico. Y ahora cuando hago en i y menos i, sí hace falta tener factorizado esa parte. La otra no. Cuando estoy haciendo en 2i y en menos 2i, lo que hay que tener factorizado lo falta. Donde aparece el 2i y el menos 2i. El otro término no hace falta tenerlo factorizado. Son todos simples. Son todos polos simples. Entonces aplico el límite correspondiente a esa fórmula para calcular el polo simple. Bien, acá ya está agrupado. Fíjense que acá agrupé esto y esto es el coseno hiperbólico. Bien, acá no hay exponencial con la i. Por lo tanto, esto es hiperbólico. Acá sí. Pero acá aparece un 2 y un 2. Por lo tanto, esto es un coseno de 2t. Coseno de 2t es e a la i 2t más e a la menos i 2t dividido 2. Bueno, acá tienen otro ejemplo, que los pueden ver ustedes, a ver cuánto hay. Bien, con ese termina el PDF. Bueno, ese lo ven ustedes. ¿Y alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Hola, profe, yo tengo una consulta, pero es sobre un tema del parcial anterior, es un tema viejo. Estoy fuera de tiempo. Después Sí. que termine de dar... ahora voy a continuar la clase, pero quería ver si alguien tenía duda de esto. Y después que termine, bien. lo vemos. ¿Bien? El apuro, entonces. Gracias. Bueno, lo vemos después, en un rato. Bien, ¿alguna consulta de lo que estamos viendo ahora? No. Bueno. A ver. Bien, entonces habíamos visto cómo resolver ecuaciones diferenciales utilizando transformada de Laplace y para obtener la transformada inversa, la forma que vimos es con residuos. Bien, también se puede resolver para encontrar la transformada inversa
mediante fracciones simples. Bien, por ejemplo, en la primera ecuación diferencial, tengo que hacer la transformada de Laplace inversa de menos 6 dividido eso que está ahí. Acá como está hecho por residuo. Pero se puede hacer esto, dividirlo en fracciones simples, determinar las constantes A y B, determino A, determino B, y la transformada inversa de eso es la transformada inversa de esa suma. Y la transformada inversa de la suma es la suma de las transformadas inversas. Entonces otra forma es haciendo fracciones simples. ¿Bien? Y acá con la tabla, yo sé que esta transformada, bueno, esta A puede salir afuera, A, la transformada inversa de 1 sobre S menos A, más B, también sale fuera, la transformada inversa de 1 es S más 2. Voy a la tabla, y esas son transformadas de la exponencial E a la AT. En este caso con A igual a 2, y con el otro igual a menos 2. Entonces la solución va a ser una constante que todavía no determine, pero que uno lo puede determinar haciendo fracciones simples. Eso conocen ustedes cómo expresar esto en fracciones simples y luego encontrar los coeficientes, esos, y hago la transformada inversa de cada uno de esos términos. La transformada inversa queda A por la transformada inversa de esa, queda E a la 2t, más B, E a la menos 2t. E a la 2t, E a la menos 2t. Y ese sería uno de los coeficientes y ese sería el otro. ¿Ven? Otra forma de hacerlo es la transformada inversa con fracciones simples. ¿Sí? Esa es otra forma. Bien, eso con respecto a las ecuaciones diferenciales. Ustedes, bueno, eligen qué método utilizar. Pueden hacerlo por residuo o la transformada inversa la pueden hacer por fracciones simples. Bien, hay algunas funciones que se utilizan bien en teoría de control. Bien, y cuando se analizan sistemas de control, generalmente se tiene un sistema, bien, se utilizan diagramas de bloque, bien, donde se llaman funciones de transferencia, que está todo en la variable S, en el dominio de la frecuencia, es decir, se utiliza transformada de Laplace, bien, para analizar ciertos sistemas, y esos sistemas, bien, se los analiza, bien, utilizando ciertas señales, bien, o tipos de perturbaciones, bien, como una fuerza que actúa sobre un sistema, o un voltaje sobre un circuito eléctrico, y se ve la respuesta del sistema a ese tipo de señal. Entonces hay algunas señales que se utilizan mucho, bien, por ejemplo en teoría de control, y cuando se analizan los sistemas de control se hace todo en la variable S,
Bien, utilizando los circuitos transformados en Laplace. Una de las funciones que se utilizan, ¿bien?, o de excitaciones para analizar el comportamiento de un sistema es la que se llama escalón unitario. Bien, el escalón unitario, u de t menos a, es una función retrasada de la función 1. Escalón unitario porque tiene 1 como valor. Si yo tengo una función constante igual a 1, bien, la transformada de Laplace de 1 era 1 sobre s. Pero si yo quiero retrasar esto, para que se inicie en el momento A, acá vale 0, y ahora, a partir de t igual a A, vale 1. Entonces tengo lo que se llama el escalón unitario. Se define de esta manera. U de t menos a es igual a 0 si t es menor que a, y luego, para t mayor o igual que a, vale 1. ¿Ven? Escalón unitario, porque esto vale 1. Suponiendo que a es positivo, es una función retrasada. ¿De qué función? De la 1, que empieza para t mayor o igual que 0. Entonces, como es la función retrasada de esta función, esta vale 0 cuando t es menor que 0, y para t mayor o igual que 0 vale 1. La transformada de Laplace del escalón unitario de la transformada es, la transformada de Laplace de una función retrasada es e a la menos a por s, bien, donde a es el instante donde, o el tiempo que se retrasa la señal, por la transformada de la función original del tiempo. Bien. Yo digo que esta es esta función 1 que empieza en t igual a 0. Y la otra, el escalón unitario, es la función retrasada de esta función u de t. U de t vale 0 si t es menor que 1. Y vale 1 si es mayor o igual que 1. Es decir, es la función 1, que empieza desde 0, desde t igual a 0. Y la u de t menos a, con a positivo, ¿bien?, es la función retrasada de esta función u de t. U de t menos a es la función retrasada de u de t. Por lo tanto, la transformada de Laplace de la función retrasada, escalón unitario, es e a la menos a por s, por la transformada de u de t, que es 1. Esta transformada es 1 sobre s, multiplico por e a la menos a s, y esa es la transformada del escalón unitario. Esta era la propiedad, la segunda propiedad de traslación. Bien, ahora esa función retrasada la puedo expresar en términos de el escalón unitario. La función retrasada general, bien, acá tengo la que consideré recién, es la función retrasada de 1, de u de t. Pero si tengo otra función en general, tengo una función f y su función retrasada, esta es la f y esta es la función retrasada para esta función f. Esa transformada de Laplace que obtuvimos, bien, mediante el teorema de la segunda propiedad de traslación, bien, la función esa retrasada la puedo expresar en términos de el escalón unitario, como el producto de f de t menos a por u de t menos a. Esta función estaba definida así. Cuando veíamos la función retrasada, decíamos que era igual a 0 si t es menor que a. Y es igual a f de t menos a si t es mayor o igual que a. La denotábamos de esta manera y era, por definición, esto que está acá. Ahora, haciendo uso de la función
escalón unitario, puedo expresarla como f de t menos a. F de t menos a no empieza en t igual a. F de t menos a es la función f de t, pero sustituyendo acá el t por t menos a. Ahora, al multiplicarla por eso, empieza en t igual a, es decir, es 0, ¿cómo era la función escalón? Es 0, y luego es 1. Entonces, esta f de t menos a no es esta que está acá. Esta es todo esto. Y esta f de t menos a está relacionada con esta f de t. ¿Bien? Puedo expresarla como este producto. ¿Bien? Porque esta empieza en t menos a, en t igual a. Esta empieza en t igual a y antes 0. ¿Bien? Pero vale 1. Por lo tanto, no altera al producto. Me queda esta función, que esta es f de t menos a. Al multiplicarla por esa, no altera, sino lo que altera es que sea 0 antes y luego tenga la función f de t menos a. La función, otra función que se utiliza se llama impulso unitario. ¿Qué es un impulso unitario? Es una función, en realidad no sería una función, que en un instante de tiempo muy corto, bien, tiene una amplitud muy grande. Se utiliza para hacer modelos, ¿bien?, de fuerzas que actúan, que tienen gran magnitud, pero duración en el tiempo pequeña. ¿Bien? Son impulsos que aparecen de golpe, de gran magnitud, y que tienen corta duración en el tiempo. Lo que hacemos es considerar esta función primero, que denominamos delta sub a de t menos t0, que la definimos de esta manera. Vale 0 si t es menor que t sub 0 menos a. Vale 1 sobre 2a si t 0 menos a, perdón, si t es menor o igual que t0 menos a, y, perdón, mayor o igual y menor o igual que, y menor que t más a. Y luego vale 0 si t es mayor o igual que t0 más a. Es decir, la gráfica sería así. Vale 0, bien, si t es menor a t sub 0 menos a. Entre t sub 0 menos a y t sub 0 más a, bien, vale 1 sobre 2a. Entonces, cuando hago la diferencia entre 0 más a, estoy acá, menos t0 menos a, me queda 2a. La duración de este pulso, ¿bien?, es 2a. Y la amplitud, 1 sobre 2a. Esto a propósito para que cuando multiplique, ¿bien?, esto por esto, que me da el área de ese rectángulo, sea igual a 1. Esto se hace a propósito para que el área de ese rectángulo sea 1. ¿Bien? Quiero obtener la transformada de Laplace de una función que se llama impulso unitario. Para ello lo que hago es hacer que
A tienda a 0. Bien, ¿cómo se modifica esa función a medida que voy haciendo que A se haga más chico? ¿Bien? ¿Qué pasa con esto? Esto se achica y esto se hace más, tiene mayor amplitud. ¿Bien? Al hacer que A tienda a 0, la amplitud de esto se me va a infinito y la duración se va a 0. Que es lo que quería hacer, un impulso unitario, pero el área se mantiene en 1. Cuando hago tender a 0 se llama un impulso unitario. Si hago la integral entre 0 e infinito de esa función, el área bajo la curva da 1. Da 1 y siempre da 1, porque el área se mantiene en 1. Esa función se llama delta de Dirac. No es una función. Si es un delta de Dirac, si hago tender a 0, bien, me queda un impulso que se me va a infinito, bien, y acá ocurre en este instante t igual a 0, se me va a infinito. Bien. Eso no es una función. Lo que teníamos antes sí. Ahí sí tengo una función. Pero el impulso unitario no es una función. Por lo tanto, yo quiero obtener la transformada de Laplace, ¿bien? Y el impulso unitario no cumple con las condiciones suficientes para que tenga transformada de Laplace. Pero puedo encontrar transformada de Laplace, bien, las condiciones suficientes dicen que si se cumple, existe la transformada de Laplace. Si no se cumple, eso no quiere decir que no existe transformada de Laplace en la función. ¿Bien? Puede no cumplirse, pero como son condiciones suficientes no necesarias, entonces podría tener transformada de Laplace. Entonces lo que queremos hacer es buscar la transformada de Laplace de la función impulso, la función delta de Dirac, que se obtiene a partir de esta otra función haciendo tender a 0. Tengo la función impulso unitario y hago tender a 0. Bien, cuando A tiende a 0, esto se achica y la amplitud aumenta. Entonces, la transformada de Laplace de la función la voy a obtener haciendo el límite cuando A tiende a 0. Es decir, que tendría la función delta de Dirac sería así. En t igual a 0, se me va a infinito, ¿bien? Y luego, cuando t es distinto de 0, vale 0. La transformada de Laplace de esa función la hago haciendo el límite cuando A tiende a 0 de la función impulso unitario. Entonces, hago la transformada del impulso unitario, hago tender a 0 y obtengo la transformada de la función delta de Dirac. Se demuestra que la transformada de la función delta de Dirac es e a la menos s por t0, donde t0 es el instante donde se produce el impulso. Para ello lo que hacemos es, tomamos la función impulso unitario y la describimos en términos de el escalón unitario.
¿cómo hago para describir esa función? Uso la función escalón unitario. Hago u de t menos t0 menos a. ¿Bien? Ahí arranca. En t0 menos a. Y multiplico por 1 sobre 2a, porque esa es la amplitud. Esto tiene amplitud 1, multiplico por 1 sobre 2a, ¿bien? Y va a resultar un escalón, ¿bien? Que ya no es unitario, sino es 1 sobre 2a, que tiene para t0, para t mayor que t0 menos a. Luego tomo otra función del impulso del escalón unitario y multiplico por 1 sobre 2a, pero ahora retrasada en t0 más a. Si las resto, a ambas, hago la resta, resto la primera con esta que está acá, ¿bien? O sumo esta menos la otra, es decir, hago acá multiplico por menos 1, me queda así negativo. Y esta multiplico por menos 1, queda negativo. ¿Ven? Tomo la primera y otra, ¿bien? Y me va a quedar, ¿bien?, el impulso unitario. Hago la resta, me queda ese impulso unitario. Y ahora hago la transformada de Laplace de esa función. Aplico transformada de Laplace, ¿bien?, propiedad de linealidad, me da la suma de dos transformadas, 1 sobre 2a, que la constante común sale fuera, me queda esa transformada menos esa otra transformada. ¿Bien? Y la transformada de los escalones unitarios era e a la menos s por, este era lo que antes llamábamos a, ahora es t0 menos a. Menos esta otra transformada. Y hay que hacer el límite cuando a tiende a 0, para encontrar la transformada de la función delta de Dirac. Bien, acá, bueno, este denominador es común. Bien, queda expresado de esta manera. Bien, acá algebraicamente, S e a la menos S de 0 menos AS lo puedo escribir como de esa forma, ¿bien?, en donde ambas van a tener este factor común. Entonces queda e a la menos S de 0, factor común de e a la S por A menos e a la menos S por A dividido 2AS, y hago el límite cuando A tiende a 0 de esa transformada. Este límite me queda 0 sobre 0, 0, 0 queda e a 0 queda 1, ¿bien? 1 menos 1, 0, y acá también queda 0, 0 sobre 0. Entonces aplico la regla del L'Hopital, derivo respecto de A, ¿bien?, tanto numerador como denominador, la derivada de este término queda S e a la S por A, la derivada de este término, este menos con el menos queda más, S por E a la menos SA, y acá esto, respecto de A, queda 2S. Luego, este límite me da 1. Cuando A tiende a 0, me queda 2S dividido 2S. Entonces queda 1 por esa exponencial que es la correspondiente a la
transformada de Laplace de la función delta de Y. En el caso que T0 sea 0, lo tengo acá en el origen. Bien. La transformada da 1. Sustituyo ahí 0. La transformada de Laplace del delta es 1. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, dejamos acá y no sé quién tenía una consulta. Bueno, el que quiera preguntar. Sí, yo, profe. Sí. Disculpe, hace rato como que me adelanté al momento que debía. En ejercicios viejos, Sí. 9, por ejemplo, tengo varias dudas, pero bueno, de a poco me las voy a ir sacando. El 209 no me salió. 209. A ver, espere que voy a buscar Bueno, para... Bueno, a ver. Voy a aprovechar. Sí, no lo tengo acá el ejercicio, ¿me puede dictar? el 209 es 1 sobre z 1 sobre z menos 3 al cuadrado. por O sea, es 1 sobre todo eso. 1 sobre z por el cuadrado de z menos 3. En el denominador. Denominador. Z menos 3 al cuadrado. Z menos 3 al cuadrado. Sí. ¿Qué pide eso? Serie de Laurent. La serie de Laurent. Sí. Laurent. ¿Ah? Sí. En z sub 0 igual a 3. En z sub 0 igual a B. Sí. En z sub 0 igual a 3. Sí. Entonces lo que hay que hacer ahí es, tiene que quedar en esa menos 3. Entonces llama U, por ejemplo, a z menos 3. Por lo tanto, z es U más 3. Bien. Entonces quedaría acá 1 sobre U más 3 por U al cuadrado. Esta es serie de Laurent alrededor de z igual a 3. Sí. Y se hace acá fracciones simples.
ver, ¿cómo se hacía esto? Esto era alrededor de z igual a 3. A ver. Y este no está hecho en ningún lado del... El apunte no está hecho, ¿no? No, no está hecho. A ver, tiene que quedar en potencia de z menos 3 y un polo de segundo orden. Polo de segundo orden en z igual a 3. A ver. Hola, profe. Sí, lo estoy buscando, me parece que lo habré hecho en algún lado. Ah, bien. Me parece que lo hizo.